Como padre y madre uno siente que le arrancan el corazón, porque te sacan lo más precioso, lo más querido y lo más íntimo que uno tiene en esta vida. En 2008 el país se estremece con la noticia de 3 crímenes que parecen no tener conexión. El 23 de abril son asesinados Francisco Zamorano y su pareja Héctor Arévalo. Las circunstancias nos dan cuenta de que sería, de lo que tenemos hasta ahora, un doble homicidio. Y el 4 de noviembre del mismo año, a pocas cuadras de la Plaza Italia, un joven universitario pierde la vida en un confuso incidente. Se trata de Diego Smith-Hebel. Estos eventos son parte de un complejo y macabro plan orquestado por la misma persona, cuyo nombre quedará en la historia de la crónica roja chilena, María del Pilar Pérez. El día que ella se muera, el diablo va a tener que emigrar del infierno porque se va a apoderar del infierno. Tenía solo 25 años. Ingeniero comercial, deportista, comprometido y enamorado de la que ya sabía sería su esposa, todo ocurrió en la puerta de su casa. ¿Cómo un fiscal llega a un caso policial de esta connotación? Me llama por teléfono mi jefe de la época, Vinko Foich, y me dice, Carlos, me dice, hay un caso medio complicado de un homicidio y te tienes que hacer cargo por el turno. Y bueno, lo que vino después fue muy insospechado. ¿Dónde estuvo la clave para reunir toda la evidencia? Fueron fundamental 2 testigos presenciales que ven cómo un sujeto, después de efectuar los disparos, huye por unas calles, aborda un vehículo y se va. Y esos testigos, a pesar de que ven que el sujeto iba armado, tuvieron la valentía de seguirlo y anotar la patente. Y eso nos permitió rápidamente, esa misma noche, poder detener al autor material del crimen de Diego Smith-Hebel. El presunto homicida confesó haber vigilado el departamento de calle Seminario durante 3 días con la intención de robar y dice haber disparado en un forcejeo. Testigos lo vieron revisar los bolsillos del joven mientras estaba en el suelo. Y en la declaración que le tomamos alrededor de las 3 de la mañana, él finalmente decide no hacer uso de su derecho a guardar silencio, a prestar declaración, confiesa el crimen, pero además nos indica, a partir de las preguntas que le hacemos, que efectivamente tenía un dato que le había sido dado por un familiar, por María del Pilar Pérez. La autoría de Rus en el crimen de Diego no solo la acreditaron testigos. Un perito también ratificó que la letra del plano que Rus tenía para orientarse en sus crímenes pertenecía a Pilar Pérez. Insuficiente aún para detener, nos permite enfocar la investigación en ella, empezar a tomar declaraciones respecto a la vinculación familiar que había, en pinchar el teléfono de ella, estuvo pinchado durante 2 días, todo lo cual en 2 días nos permitió acopiar pruebas para obtener una orden de detención en contra de Pilar Pérez 2 días después. Recuerdo haber estado entrevistando a los papás de Diego Smith-Hebel. Klaus, Greta, muchas gracias por recibirnos para esta entrevista. Gracias a ti, Iván. Y en el momento en que terminamos de grabar, creo que fue el propio fiscal Gajardo, que era el que llevaba esa causa, el que llamó a Klaus Smith-Hebel. Yo estaba ahí cuando recibió la llamada y le informó que habían detenido a María del Pilar Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches. Un giro inesperado tuvo la investigación del asesinato del economista Diego Smith-Hebel el martes en Providencia. La policía detuvo esta madrugada a una tía de su polola acusada de contratar a un sicario para asaltar la casa de la joven y asesinar a su padre a raíz de una antigua disputa por la herencia de varias propiedades. Cuando después se hicieron las conexiones de los hechos y se fue indagando y viendo que había una contratación, un sicario detrás, esto tomó otro ribete. Y el caso se dio vueltas completamente. Hasta ese momento se suponía que era un delito común, una especie de un intento de asalto. Y de ahí en adelante se volvió realmente una historia espeluznante. En Vicón, María del Pilar Pérez y sus 2 hermanas figuran junto a sus padres como parte de la sociedad inmobiliaria Seminario, creada en 1985. Tendrían cerca de 20 propiedades, la mitad de ellas en calle Seminario. Según conocidos de la familia, al morir el padre, la mujer pretendió quedarse con casi todo. Y allí lo que se centró más fue en la figura de la persona que estaba detrás
de la llamada Quintrala. Más mala que el Natre, po. Y esta comadre que se vaya para adentro y la sequen en la cárcel de por vida. ¿Por ella? ¿Qué fama tenía? ¿No han escuchado lo que han dicho todos? De esta forma, María del Pilar Pérez López es conocida entre los vecinos del tradicional barrio donde el martes fue asesinado el ingeniero Schmidt-Hebel. Hay que recordar que en el caso de los homicidios de María del Pilar Pérez y de su sicario, José Mario Ruz, después nos enteramos, ¿no?, que 6 meses antes ya había existido otro doble homicidio. El arquitecto Francisco Elías Zamorano Marful, de 58 años, y el tecnólogo médico Héctor Rodrigo Arévalo Oliveros, de 38, vivían juntos desde hace 5 años en el segundo piso de esta casa ubicada en José Manuel Infante de Providencia. Las primeras indagaciones de la Brigada de Homicidios indican que ambos cuerpos presentan un impacto de bala en la nuca, como si hubieran sido ajusticiados. ¿Cómo definiría la personalidad justamente de la mujer involucrada en este caso, María del Pilar Pérez? Era una personalidad narcisista. Ella se consideraba superior a todo el resto, ¿no?, en todo tipo de ámbitos, intelectualmente sobre todo. Tiene una calidad actoral fabulosa. ¿Está actuando ahora? Pero siempre está actuando, siempre. Lo único que le pido es que todo esto salga luego, se aclare quiénes son los verdaderos culpables que están detrás de esto y pueda salir de una vez por todas. Una personalidad paranoide. Ella sentía que todo el mundo estaba en su contra, partiendo por su familia más directa, partiendo por su hermana, su madre, etc. Y por lo tanto tenía una actitud a la defensiva mucho en el plano económico, de acaparar los bienes que eran producto de la herencia familiar de su padre panadero. Con el dinero fue siempre muy ambiciosa. Las demás hermanas eran... Una ambición desmedida. Esta noche triste y densa se ha prolongado por más de 7 meses y el encierro ya me tiene colapsada. Una personalidad psicopática, de nuevo, en el sentido que no siente empatía por el sufrimiento de los demás, no le provoca nada. Era capaz de todo, pasa sobre cadáveres. Ella no la detiene nadie. Ella comete una serie de hechos donde va dejando heridos y muertos en el camino, y eso no hace que modifique su manera de actuar. Yo le tenía miedo. ¿Por qué le tenía miedo? Miedo por el carácter, miedo porque como había sido siempre. Y hasta el día de hoy tengo temor. Luego tiene un hecho en que de propia mano ella empuja por las escaleras a la entonces novia, después señora, cónyuge, de su hijo amado. Con doble fractura en la nariz y con varios cortes en su cara terminó Montserrat Hernando. Esta profesora asegura que su suegra, María del Pilar Pérez, quiso matarla. La empujó y juntas se rodaron por las escaleras desde el 3er piso. Y cuando me doy vuelta, ella está con un mortero en la mano y me empezó a pegar con una cara. Tanto odio, una mirada vacía de amor. Luego consigue exitosamente asesinar a Francisco Zamorano y a la pareja de Francisco Zamorano. Y nada de eso la detiene. Ella es su ex suegra y madre de Francisco Zamorano, una de las víctimas que se le atribuyen. Me tendría que ir de aquí, pues, porque nos van a matar a todos. Sí, ella creo que dijo una vez así, que se esperaran los que todos habían hablado mal de ella, entonces a ver lo que les iba a pasar, porque ella siempre dijo que iba a salir. Y su intento final es asesinar a todo el resto de su familia, a su madre, a su hermana, a su sobrina y, bueno, al novio de su sobrina. Y eso demuestra, obviamente, esta incapacidad de ponerse en el lugar del otro, esta mentalidad psicopática donde nada te detiene, solo tus intereses son los que importan. ¿Qué siente usted hacia su hija? Hacia ella, nada. Porque si sintiera odio era sentir algo. Y no quiero sentir nada. Y todo lo que vino después, con la condena incluso, solo reveló la profundidad del drama que se vivía ahí y la profundidad de la locura que estaba ocurriendo, digamos.
Se condena a la acusada María del Pilar Pérez López, anteriormente individualizada, a la pena de presidio perpetuo calificado en su calidad de autora. Fue condenada a presidio perpetuo. ¿Quedó satisfecho con esa condena? Es la condena más alta que se ha dictado en la historia de la reforma procesal penal y en la historia de nuestro país, por lo tanto, porque fue condenada a 2 penas de presidio, una de presidio perpetuo efectivo y una pena de presidio perpetuo simple. Es decir, en el mejor de los casos, a los 117 años de vida podría quedar en libertad. ¿Y se sienten más tranquilos con María Pilar en la casa? Por supuesto. ¿Conforme? Sí, muy conforme. ¿Qué es lo que viene ahora como familia, una vez cerrada la etapa judicial prácticamente ya? Vivir la pena hacia adentro, probablemente. Cuando cayó detenida tenías algo así como 55 años, por lo tanto es una pena de presidio perpetuo efectivo y nos dejó, diría yo, muy satisfechos, tanto a la Fiscalía como a los querellantes y a la familia, porque daba tranquilidad de que este tipo de conductas no iban a poder repetirse en el futuro. Se ha hecho el primer paso de hacerse justicia, no solamente en nuestro caso, el homicidio de nuestro hijo Diego, también el caso de las otras 3 familias que reclaman deudo y son víctimas de asesinatos cometidos por los 2 asesinos seriales más peligrosos de la historia penal chilena, La Quintrala y su sicario. ¿Cómo fue posible armar todo este cuento y todo lo que fue rodeando también la forma de vida que tenía esta mujer? Ha sido uno de los casos policiales más impactantes, sin duda, de las últimas décadas. El caso de María del Pilar Pérez y de todo lo que involucró, lejos en lo emocional, fue el caso más fuerte que me tocó investigar en los 17 años de mi carrera.